saber que fui escogido por el Dios Todopoderoso, saber que tengo una mansión en el cielo hecha por Él igualmente, saber que pues soy ciudadano del reino de los cielos. Ese es un gran privilegio para mí y para usted, yo estoy seguro que también. Pero con el privilegio también se nos delegan responsabilidades, hermanos, que ocasionalmente se tornan también en una necesidad nuestra de cada uno de nosotros. Por ejemplo, es un privilegio saber que mi cuerpo le pertenece a Dios, saber que fue comprado con sangre, pero también es una responsabilidad, ahora que ya lo sé, cuidar el cuerpo, cuidar mi cuerpo físico. Entonces, el apóstol Pedro se dirige a los lectores de la región de Asia Menor, su enfoque es a esos lectores de Asia Menor, que es lo que hoy conocemos como Turquía y parte de Grecia también. Estos creyentes de la antigüedad, en su mayoría, eran gentiles, ellos estaban siendo perseguidos igualmente por su fe, y esta gente venían de un trasfondo de muy malos hábitos, de acuerdo al capítulo 4 y el versículo 3, así como nosotros también. Vinimos ocasionalmente de un trasfondo muy negro, para nosotros, un trasfondo de muy malos hábitos. Yo solo recuerdo que antes de Cristo eran puros malos hábitos los que tenía en realidad. Y en este párrafo de la epístola, él hace saber a estos creyentes y por lo tanto también a nosotros como iglesia, a la iglesia actual, que es necesario en nosotros el hecho de una renovación espiritual de manera constante, o sea, periódica más bien. Cada año, por ejemplo, nosotros deberíamos de meditar, ver cómo estamos espiritualmente y luchar por una renovación espiritual. Es necesario eso, es necesario que mínimo cada año nosotros nos evaluemos y hagamos compromisos de renovación espiritual para nosotros. Nuestra necesidad de renovación, por eso es el título de este pequeño mensaje, nuestra necesidad de renovación. Es necesario que nos renovemos, sobre todo sabiendo que venimos de ese trasfondo, ¿verdad? De trasfondo pagano, trasfondo totalmente sin Dios. Vagábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza, dice la Biblia. Muchos de nosotros, bendito Dios por los niños, nuestros niños y nietos también, que ya han nacido en un hogar cristiano, pero muchos de nosotros no fue el caso. El Señor nos alcanzó estando en perdición en realidad, en un mundo pagano. Entonces, nuestra necesidad de renovación se da porque, esto quiero que lo comprendamos bien, se da porque somos miembros de la familia de Dios ahora. Antes no éramos familia de Dios, no éramos pueblo de Dios. El mismo apóstol Pedro nos lo hace saber. Pero ahora que hemos sido salvados por la sangre del Cordero, hemos sido santificados, hemos sido salvados por Cristo, entonces formamos parte nosotros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Ustedes son familia de Dios y yo soy familia de Dios. Y queremos dejar esto bien en claro también, que al ser miembros de la familia de Dios no es nomás así por así. Nuestro rescate fue pagado con la sangre de Cristo. Y cuando se dice de nuestro rescate es porque estábamos perdidos, es porque estábamos encarcelados en una vida sin Dios, en una vida de maldad prácticamente. Y ese rescate fue pagado con la sangre de Cristo. En otras palabras, a nosotros no nos costó nada en realidad la salvación. Nosotros solo creímos y la tomamos, pero al Hijo de Dios le costó la vida, le costó derramar su sangre en una cruz allá en el Calvario, y eso lo tenemos que reconocer y pensarlo bien. ¿Somos miembros de la familia de Dios? Sí, pero ahora que somos miembros de la familia de Dios es porque hemos sido rescatados y ese rescate fue pagado con la sangre del Cordero de Dios, fue pagado con la sangre de Cristo. Versículos 18 al 21, mire lo que dicen. Del 18 al 21 dicen así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Fíjese el énfasis, vana manera de vivir. Muchos de nosotros que ya fuimos alcanzados por el Señor cuando éramos bien adultos, vivíamos una vida vana. Vano significa pues inservible, algo hueco, algo que no sirve para nada. ¿Okay? Una vana manera de vivir, la cual, dice acá, recibiste de vuestros padres. O sea, esa vana manera de vivir la recibimos o la heredamos de nuestros padres.
Prácticamente se refiere a la idolatría en la cual nuestros padres probablemente vivieron. Ellos honraban imágenes, ellos adoraban imágenes probablemente, y nosotros les seguimos en un tiempo ese mismo camino, pero también se refiere a todo otro tipo de vida que vagaba sin Cristo por el mundo. O sea, una vida vana, una vida que no era muy útil en realidad, la cual recibiste, dice, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el 20, hasta el 21 dice, el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea que el Señor Dios ya sabía que el hombre iba a fracasar, ya sabía que el pecado iba a entrar en la humanidad, ya sabía que la humanidad iba a estar corrompida y ya estaba destinado Jesucristo desde antes de la fundación del mundo para que hiciera la obra de salvación que hizo en el cruz del Calvario y ahora nosotros fuéramos salvados en realidad, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, dice, en los postreros tiempos por amor de vosotros. Todo este plan de Dios fue por amor, hermanos, porque nadie nos ama más que Dios. Nadie puede amarle a usted más que Dios. Nadie se entrega a una muerte tan violenta y desconcertante para salvarlo. Eso lo hizo Dios por nosotros. Manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora nosotros no vamos así por el mundo, como nomás, como gente sin propósito. Ahora nuestra vida tiene propósito. Hemos sido rescatados de una vana manera de vivir y puestos en la iglesia, puestos en el cuerpo de Cristo para vivir libre de adorar a Dios, libre de servir a Dios, totalmente diferente, una vida totalmente diferente. Pero el enfoque es este: fuimos rescatados de una vana manera de vivir y el rescate fue pagado con la sangre de Cristo. Por eso debemos adorar a Dios, por eso debemos honrar a Dios, por eso debemos exaltar a Dios, porque Él fue el que tuvo la idea, Él fue el que tuvo el plan de rescatarnos, no nosotros. Él fue el que tuvo todo eso. Entonces, nosotros somos miembros de la familia de Dios ahora, sí, qué gran bendición, un honor en realidad. Ser miembros de la familia de Dios es un honor, es un privilegio, es algo grande, pero ese rescate que nosotros obtuvimos al ser sacados de un mundo pagano fue pagado con la sangre de Cristo. ¿Está de acuerdo con eso, sí o no, hermano? Fue pagado con la sangre de Cristo. Al Hijo de Dios le costó la vida en realidad nuestra salvación. Quiero que busquemos por favor primero a los Corintios 6, y si no me equivoco este pasaje lo hemos visto una y otra vez, pero es muy importante que lo observemos nosotros y lo tengamos muy en mente. 19 y 20, por favor, de primera a los Corintios 6. Ay, primera a los Corintios 6. ¿Lo tienen? Dice los versículos 19 y 20 así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, haciendo énfasis en que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que como hemos sido rescatados, ahora le pertenecemos a Dios, somos miembros de la familia de Dios. El 20, porque habéis sido comprados por precio. Su vida, su rescate fue comprado por precio. Hubo un precio que pagar y ese precio es la sangre de Cristo. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. Nuestra alma le pertenece a Dios, nuestra vida le pertenece a Dios, todo lo nuestro le pertenece a Dios, porque ahora formamos parte de la familia de Dios, somos parte de la familia de Dios, conscientes de que nuestro rescate fue pagado con la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Pagado con la sangre de Cristo nuestro rescate. Y como somos miembros de la familia de Dios, ahora ustedes y yo tenemos una gran responsabilidad y es vivir a la altura de la familia de Dios, como gente de Dios,
como hombres y mujeres que pertenecen a la familia de Dios, eso significa que necesitamos entonces deshacernos de viejos hábitos. Si nuestro hábito era enojarnos por cualquier cosa, pues ya no hay que enojarse por cualquier cosa. Si nuestro hábito era gritar por cualquier cosa, ya no hay que gritar por cualquier cosa. Si nuestro hábito era maldecir y ser unos mal hablados por excelencia, pues ya no debe ser así, porque ahora somos miembros de la familia de Dios. Amén, hermanos. Espero que se esté comprendiendo. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Entonces, hay que deshacernos de viejos hábitos. Usted sabe cuáles eran sus hábitos antes de Cristo. Yo sé muy bien cuáles eran los míos. Hay que deshacerse de eso, porque ahora somos miembros de la familia de Dios. Y por eso necesitamos renovarnos constantemente. 13 y 14 los versículos, mire por favor eso. Dicen así: por tanto, o sea, por lo demás, por lo que ya he venido diciendo, como si dijera el apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y ceñir los lomos en la cultura judía era como ajustarse bien la túnica, prepararse para una larga caminata, un camino largo. Eso era ceñir los lomos para ellos. Eso fue lo que hicieron el día de la Pascua, la noche de la Pascua, allá en Egipto, cuando emprendieron el camino hacia la tierra prometida, ¿ok? Pero el apóstol Pedro se refiere a otro tipo de lomos. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tiene que ver con la mente, tiene que ver con el pensar, tiene que ver con el meditar, tiene que ver con el hecho de reflexionar y decir, soy un hijo de Dios, miembro de la familia de Dios, ahora debo de vivir diferente. Y cuando estamos comprendiendo que sí, de verdad estamos viviendo diferente y haciendo las cosas diferentes, tratando de agradarle a Dios, hay que darle gloria a Dios y hay que decir gracias Dios, porque soy diferente ahora. Mi destino ha cambiado totalmente y mi manera de comportarme ante los demás ha cambiado totalmente. Hay que darle gloria a Dios por eso. Pero dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. O sea, actuar de manera sobria, como alguien que piensa bien las cosas, como alguien que tiene entendimiento, no como alguien que actúa a lo torpe y hace las cosas como le da la gana. Pensar, comprender bien las cosas. Dice, ser sobrios, sobriedad, libre de toda sustancia que nos quita la sobriedad, libre de toda sustancia que altera nuestro sistema, libre de toda sustancia que altera nuestro sistema espiritual en este caso. ¿Okay? Libre de todo eso. Por ejemplo, el alcohol altera el sistema de comportamiento en la persona. Este es lo que a esto se refiere el apóstol Pedro aquí cuando dice, ¿qué dice? Sed sobrios. Y luego dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, mientras el Señor Jesucristo sea manifestado, yo soy miembro de la familia de Dios, yo soy miembro y ciudadano del reino de los cielos, entonces yo tengo que vivir así. ¿Sabe las exigencias que hay en los que descienden de un rey? Por ejemplo, del rey de España. Y cuando un príncipe, por ejemplo, un príncipe se va a casar, ¿cómo hay tanta exigencia para la persona que se va a casar con ese tipo? Grandes exigencias. Pues bien, ustedes y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, con una gran responsabilidad, tener un comportamiento adecuado en este mundo, porque somos miembros de la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay que enojarse por cualquier cosa, no hay que gritar por cualquier cosa. Eso es cosa del pasado. Así éramos. Éramos. Fíjese bien, pasado, no más. Sigamos con el 14. Dice, a ver, como hijos obedientes. Obedientes. No como hijos desobedientes, sino como hijos obedientes. El apóstol Pedro se dirige a nosotros como hijos obedientes, hijos de Dios, buenos hijos, obedientes. Dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra. O sea, que no volvamos a los mismos hábitos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia, porque en el mundo sin Cristo vivíamos en total ignorancia. Ignorábamos a Dios, ignorábamos la ley de Dios
ignorábamos el amor de Dios, ignorábamos el sacrificio que el Señor Jesucristo había hecho por la humanidad, lo ignorábamos todos y eso nos hacía ignorantes a las cosas de Dios, ignorantes. Y por eso nos comportábamos como nos comportábamos, y hacíamos lo que hacíamos, y hablábamos como hablábamos, y todo lo demás. Usted sea consciente, ¿ok? Pero dice, como a hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia espiritual, total y absoluta, sin Dios, vagando en el mundo. Entonces, ahora que somos miembros de la familia de Dios, hay que deshacernos de esos viejos hábitos, hermanos. Venimos de un trasfondo muy negro, de un trasfondo muy pagano, de un trasfondo muy malo, de un trasfondo pésimo en realidad, horrible. Y necesitamos ser diferentes. Esos hábitos ya no deben de estar en nosotros. Malos hábitos en realidad. Y si todavía están, es tiempo todavía de clamar a Dios y que nos ayude a eliminar ese tipo de hábitos. Las malas palabras, las malas miradas, las murmuraciones, el chisme, la calumnia y póngale usted cuánta cosa más. Todos esos asuntos son asuntos del pasado. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, dice la Biblia, ya pasaron. Todo ha hecho nuevo, todo ha sido hecho nuevo. Usted es una nueva persona, una nueva criatura, un nuevo ser espiritual. Tiene que ser diferente. ¿Okay? Necesitamos ser diferente. Mire, por favor, Efesios capítulo 4, un poquito atrás, Efesios capítulo 4. Y vamos a ver los versículos 19 y 20, nada más. Más bien del 17. Del 17 al 18, miremos primero. 17 y 18, me estaba confundiendo. 17 al 18. Efesios capítulo 4, 17 al 18. Mire lo que dice ahí. ¿Lo tienen? Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjese bien, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, como la otra gente pagana de este mundo, que andan, dice, en la vanidad de su mente. Dígame si no vive así el mundo hoy en día, hermanos. Me voy a detener un poquito. Es una vanidad de la mente, el hecho de alterarse el cuerpo. ¿Cómo se mira eso hoy en día en las personas? ¿Cómo se altera en el cuerpo que Dios hizo a la perfección, a como Él lo miró que era así, hermoso? Hoy las personas ya no hayan dónde ponerse tatuaje, hasta en la cabeza, hermanos. Ya no hayan dónde colgarse un arete. Hombres y mujeres. Mira es que quisiera hacer algo, créame. Quisiera tener el poder de legislar y crear una ley que ningún deportista juegue con arete. Ahí andan los hombres con arete jugando, hermanos. Con el pelo bien largo. Me da tanto coraje los futbolistas. Acomodándose el pelo como las mujeres hacia un lado, hermano. Todo eso es vanidad. Y Dios lo que nos está diciendo es que nosotros ya no andemos así. Yo no quisiera ver cristianos con aretes en la nariz y colgando de las cejas y todo abierto, toda la oreja aquí con aretes. Yo no quisiera ver eso. Yo quisiera ver gente normal, gente de Dios, gente que ama a Dios, que honra a Dios, que exalta a Dios, que está consciente que tiene que cuidar su cuerpo porque le pertenece a Dios. Eso es lo que yo quisiera ver, hermano, en realidad. Pero ¿cómo estamos de corrompidos hoy en día? Es terrible. Por eso, y solo por eso, y no es publicidad ni es nada, pero solo por eso me gustan los Yankees. ¿Sabe? Cuando un jugador llega a los Yankees de Nueva York, adiós pelo, como hombre, y adiós barba, como hombre, si no juegan en ese equipo. Y eso me gusta. Por lo menos hay algo bueno, ¿verdad? Algo de bueno. Pero fíjese, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad a su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Otra vez, ignorancia de Dios, ajenos a la vida de Dios, ajenos a las cosas espirituales. Por eso viven como viven y son como son. Pero ustedes y yo somos miembros de la familia y tenemos que ser diferentes, ¿ok? Por la dureza de su corazón, dice ahí. Mira ahora los versículos 22 al 24. Dicen los versículos del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, pasada. El que está en Cristo, nueva criatura es, todo pasó, ¿ok? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, o sea, deshacerse de lo viejo, de la naturaleza vieja, de aquello feo. Muy simpática podría haber sido la persona, y puede ser la persona, pero si es una persona vulgar y deshonesta, la desacredita todo eso, créame. ¿Okay? Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Son deseos engañosos en realidad. Y renovados, dice, en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea, gente diferente. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Que vivamos una vida diferente porque somos de su familia. Pertenecemos a la familia de Dios. Una familia cristiana tenía dos hijos, pero pues ellos querían otro y decidieron mejor adoptar un niño. Y entonces adoptaron un niño cuyos padres eran adictos y habían muerto de una sobredosis. Y este niño se llamaba Roger. Entonces tomaron a Roger de manera legal, lo llevaron a su hogar. Entonces los niños de ellos eran muy diferentes a como era Roger. Roger había vivido en un hogar violento, un hogar donde pues prácticamente era malo, si se puede decir así. Sus padres se drogaban, él miraba todo eso. Las palabras de ellos eran muy diferentes a lo que él estaba viviendo ahora con esta nueva familia. Y entonces bien pronto, en cuanto llegó Roger al hogar, se escuchaba esto. No, Roger, así no. Roger, así no se vive en esta familia. Roger, es necesario que aprendas. Y así sucesivamente. Hasta que el niño fue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo a vivir como lo que era ahora su nuevo hogar. Y después era un niño demasiado diferente. Pues eso es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros ahora dejemos todos esos malos hábitos en el pasado. Amén, hermanos. Pasado. Haya sido lo que haya sido. En el pasado. Amén, hermanos. Pasado. Porque ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora somos familia de Dios. Eso es un gran privilegio y es un gran honor para nosotros en realidad. Pero ello es también razón de mucho peso para que nos enfoquemos en modificar nuestra conducta, porque somos familia de Dios, ¿ok? Y por eso necesitamos renovarnos. También, nuestra necesidad de renovación se hace real, porque estamos ligados a un Dios santo y justo. Fíjese bien. Al ser miembros de la familia de Dios, estamos estrechamente ligados a un Dios santo y justo. ¿Está de acuerdo? Entonces, por eso necesitamos renovarnos, porque estamos ligados a un Dios santo y justo, estrechamente ligados. Y como estamos ligados a ese Dios santo, entonces Él demanda santidad de su pueblo, Él demanda santidad de usted, santidad de mí. No nos debe asustar. Santo no significa que vamos a traer una corona pesada de oro, de plata, no. Santo no significa que todo está prohibido, tampoco. Santo significa que hemos sido apartados para Dios, apartados para el servicio de Dios, para un servicio a Dios, apartado, sacado de un lugar donde era inservible y apartado para ahora ser de mucho beneficio. Eso significa ser santo, ¿ok? Muy bien. Mire los versículos 15 y 16 del primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Dios demanda de usted, Dios desea, Dios quiere que usted viva como apartado para Él, que usted viva como apartada para Él, no como, de hecho apartada para Él. ¿Ok? 15 y 16. Dice así,
sino como aquel que os llamó es santo. Fíjese bien, que nos llamó. Dios nos llamó. No nosotros lo fuimos a buscar a Él. Él nos buscó y Él nos llamó con toda su santidad. Por eso dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, en toda la manera de vivir. Por eso es necesario que nos renovemos constantemente, porque estamos ligados a un Dios santo y eso nos acredita que a Dios demande de nosotros santidad, de su pueblo, de su iglesia. Dios no demanda santidad de la gente de afuera. Ellos pueden vivir como quieran. Ellos pueden hacer lo que quieran. Ellos están sin Dios. No tienen gobierno de Dios. Pero ustedes y yo, sí. Ustedes y yo sí somos miembros de la familia de Dios, como vimos, y estamos ligados a un Dios santo. Y ese Dios santo demanda santidad de nosotros. O sea, que en realidad nos apartemos de las malas compañías, que dejemos el mundo, que lo dejemos ahí. Sabe que nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no le pertenecemos a este mundo. Este mundo es un mundo caído, pero nosotros somos de los de arriba. Nosotros le pertenecemos a Dios, somos de los de arriba. Este mundo no es nuestra última morada, no es nuestra morada final. Aquí solo vamos de pasada, como dicen. 15 y 16, mira el 16, por favor. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Tomado también de Levítico 11 y el versículo 44, lo tenía, pero no lo quiero que miremos, sino que ahí está. Entonces Dios, por ser miembros de su familia y como estamos ligados a Él y Él es santo, Él demanda de nosotros santidad, de ustedes y de mí en realidad. Que vivamos así, apartados de la maldad. Eso es todo, apartados de la maldad. Allá que anden aquellos en su maldad y viviendo como quieran, pero usted, apartado, apartada. Así como Lot, que atormentaba su corazón y su mente viendo la maldad que había alrededor. Y él, pues, yo supongo que compungía su corazón en oración a Dios, pidiendo protección y todo lo demás. ¿Okay? De modo que Dios lo rescató de semejante maldad en Sodoma y Gomorra. Pero él estaba apartado. Es más, usted lee la historia y se va a dar cuenta cómo Lot, hasta lo que estaba dispuesto a hacer para que aquellos hombres no tocaran a los ángeles que llegaron de visita, porque él era apartado. Él sabía que estaba ahí, pero no le correspondía a ese lugar, no pertenecía a ese lugar, no pertenecía a ese mundo. Así nosotros necesitamos estar apartados. Eso significa ser santos. Y por último, hermanos, estamos ligados a un Dios santo, hemos dicho, y justo, y Él es el que juzga nuestro proceder, nuestras obras y nuestra conducta. Es un Dios justo y Él juzga con justicia real, con justicia verdadera, con justicia santa, con justicia de Dios. Él es el único que puede juzgarnos. Por último, el versículo 17, mire lo dice. Dice así, el versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, sin acepción de personas. Es decir, no porque este es fulano y porque este es fulano, no. Dios es parejo con todos. Así como nos ama a todos, así también nos juzga a todos. Él tiene el derecho de juzgarnos, porque Él es Dios, es nuestro Padre, es nuestro Creador, es nuestro Salvador. Él tiene todo el derecho de juzgar nuestras obras. ¿Ok? Entonces, eso nos debería de hacer, motivar a cambiar, motivar a renovarnos, motivar a ser diferentes, motivar a de verdad estar apartados del mundo, hermanos. No tenemos por qué andar involucrados en tanta mundanalidad. No tenemos que, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a libertad espiritual. Dios nos llamó a una vida verdadera, a una vida real, a una vida diferente. Esa gente que vive afuera, que no considera a Dios, que todavía viven en su ignorancia, aparentarán ser felices, pero es una mentira, hermanos. Ellos no son felices, mucha gente no es feliz, la gran mayoría, todos no son felices, aparentan nada más, pero hay algo que les falta. No está Dios en sus vidas. En cambio nosotros, hermanos, Dios
es nuestro dueño y Él juzga nuestro proceder, Él juzga nuestras obras y Él juzga nuestra conducta. Miremoslo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, mire, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque aquí somos peregrinos. Vamos de pasada. Aquí no, este mundo no es nuestro último lugar. Aquí solo estamos para mientras. Pero un día seremos levantados de este mundo y llevados a nuestra verdadera patria, llevados a nuestro verdadero hogar. Un día todo esto que nosotros vemos ahora como corrupto no existirá más para nosotros, porque estaremos en la gloria de Dios. Por eso necesitamos renovarnos constantemente y recuerde, estamos ligados a un Dios santo. Quiero que por favor busquemos 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Y los versículos 9 y 10, ahora sí. 9 y 10. Estamos diciendo que estamos ligados a un Dios santo. ¿Ok? Hemos dicho también que Él demanda de nosotros santidad. Y ahora estamos con este asunto de que Él juzga nuestro proceder, obra y conducta, porque estamos ligados a Él. ¿Ok? Dicen los versículos 9 y 10 en 2 Corintios 5, así. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios. Dice el 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal es necesario, tiene que ser. Ustedes y yo un día vamos a estar enfrente del Señor Jesucristo también, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, nuestra vida pasada para Dios no cuenta. Antes de Cristo, para Dios no cuenta. Eso está olvidado. Cuenta nueva. ¿Okay? Pero de Cristo para acá, desde que recibimos a Cristo como Señor y Salvador para acá, hasta nuestros días, sí cuenta. Y un día vamos a estar delante de la presencia del Señor Jesús y le vamos a dar cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Eso es suficiente motivo para abstenernos y en realidad apartarnos de todo lo malo que este mundo ofrece, que pareciera placentero, pero es acabador de vidas en realidad. Amén, hermanos. Necesitamos entonces renovarnos constantemente. Es verdad que todo creyente genuino ha sido perdonado y ha sido santificado. Pero también es verdad que fuerzas externas e internas influyen en nosotros y sobre nosotros y nos afectan negativamente en nuestro diario caminar en Cristo. Hay fuerzas internas y hay fuerzas externas que influyen en nosotros. Esa es la gran razón para identificar nuestra necesidad de renovación espiritual de manera constante, reconociendo esto, que somos miembros de la familia de Dios y que estamos muy ligados a un Dios santo y justo. ¿Quedó claro? Ya escuchamos y ya leímos. Ahora vamos a separarnos del mundo y vamos a vivir para Dios. Amén. Padre Señor, gracias por su bondad y su misericordia. Ahora le pido a Dios que nos ayude, Señor, en nuestro ser. No, Dios, porque todavía nuestro ser está contaminado. Señor, usted lo conoce. Tenemos una naturaleza pecaminosa todavía. No nos abandonará jamás hasta que usted nos lleve. Y Padre del cielo, por eso le pedimos fortaleza y le pedimos sabiduría para vivir nuestra vida adecuadamente aquí en la tierra, Señor. Porque sabemos que este mundo no es nuestra última morada. Esto no es nuestro último lugar. Nuestra ciudadanía, como su palabra enseña, está en los cielos y lo comprendemos bien. Pero aunque lo comprendemos bien, ocasionalmente, Señor, esas fuerzas externas y esas fuerzas internas nos doblegan y pues por eso pecamos. Porque así somos igualmente, pecadores, Señor. Perdone nuestras ofensas, Dios. Perdónenos, Dios mío. Y ayúdenos, por favor, a que Padre Santo podamos vivir esa vida de manera adecuada, como usted quiere que la vivamos, Señor, a la manera que usted nos guíe.
para hacerle de gloria y de honra a usted. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.